A los que no me conocen, yo soy Cintia Rolón, soy R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica y como dijo Javi, vamos a presentar este Ateneo que se llama Lectura Crítica de un artículo científico que me escuchan, ¿no? No sé si me escuchan. Sí. Que bueno, la idea básicamente es analizar el artículo científico, así que bueno. Yo estoy rotando por el servicio de química clínica del Hospital Ferrando y elegí este artículo que se llama La calidad en la etapa preanalítica, evaluación de 2 estrategias para verificar la correcta recogida de orina de 24 horas. Es un artículo de acá de Argentina, está hecho por parte de la Cátedra de Bioquímica Clínica y del Hospital de Bahía Blanca de Buenos Aires. Bueno, acá está la cita bibliográfica. Con respecto al título, habíamos analizado que, opinión nuestra, digamos, que era como muy largo, capaz, que la etapa, lo que diga calidad en la etapa preanalítica, lo podrían haber obviado, y lo que dice la correcta recogida de orina, no sé, lo pondríamos como recolección de orina o algo así. Bueno, con respecto a la descripción del estudio, el objetivo del estudio era evaluar el desempeño de 2 estrategias para detectar las muestras de orina de 24 horas mal recogidas por pérdida de la última micción. Las 2 estrategias era una que estaba basada en el intervalo de referencia de la excreción urinaria de creatinina, y la otra era una estrategia propuesta por el Swiss Survey on Salt Growth, que está basada en una ecuación que más adelante le voy a comentar. La localización en el periodo en que se realizó este análisis fue en el año 2016, en la Universidad Nacional del Sur y el Hospital Municipal de Agudos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Y la población de estudio fueron bioquímicos y alumnos del último año de la carrera de bioquímica que asistieron voluntariamente al estudio, y se le indicó el objetivo y el objetivo del trabajo. El marcador utilizado era la excreción urinaria de creatinina, que básicamente se calcula como la excreción urinaria en 24 horas por la diuresis sobre el peso, en miligramos por kilogramo en 24 horas. Bueno, la estrategia 1, como ya dije, era comparar la excreción urinaria de creatinina del individuo con el intervalo de referencia poblacional. Esa sería la estrategia IR. Y la segunda estrategia era que se basaba en una ecuación validada para predecir justamente la excreción urinaria de creatinina, que era en representación de ese grupo, que era, en este caso la van a denominar estrategia S. Entonces, con respecto a la estrategia IR, el intervalo de referencia poblacional que ellos usan en hombres es de 20 a 25 y en mujeres de 15 a 20. Y la fórmula esa, ahí está la ecuación en hombres y en mujeres, que se basan en esa ecuación. Bueno, para los materiales y métodos, entonces, participaron 69 individuos, de los cuales 13 eran hombres y 56 eran mujeres. Se les comentó los criterios de exclusión y se les pidió que si no estaban incluidos, que no participaran. Por ejemplo, el uso de diuréticos, suplementos, si tenían diabetes mellitus o alguna enfermedad renal. Los métodos que usaron fueron, primero que nada, medir el volumen recolectado, considerando o no el volumen de la última micción, dependiendo del procedimiento, era A o B, que ya se lo voy a comentar, y la medición de creatinina urinaria en la muestra de orina 24 horas.
Bueno, la recolección de orina 24 horas, como cualquier otra orina 24 horas, empieza a la mañana temprano, descarta la primera orina y a partir de ahí junta todas las micciones durante 24 horas, excepto la última. Perdón, me olvidé de comentarles que antes se le había dado dos frascos a los participantes, uno de 3 litros y otro de 0,75. Entonces él explicó que la orina de 24 horas se tenía que juntar en el más grande, en el de 3 litros, y la última micción, la última orina, iban a recolectar en el frasco de 0,75 litros. Bueno, la clasificación de referencia ellos lo tomaron como gol estándar y la clasificaron como mal R y bien R, basándose en la declaración de certeza de los sujetos de que cumplieron estrictamente el protocolo, que justamente como eran bioquímicos y estudiantes del último año de bioquímica, tienen, o sea, saben lo importante que es juntar bien la recolección. Entonces, para el procedimiento A, ellos lo que hicieron fueron medir el volumen que estaba en el recipiente de 3 litros y luego sacaron una alicuota de 0,5 mililitros en el cual midieron la creatinina en orina. A esas en total iban a tener 69 alicuotas y las que llamaron orina mal recolectada justamente porque excluyeron la última micción. Al procedimiento B, lo que hicieron fueron medir el volumen de la última micción que estaba en el 0,75 y le sumaron al volumen que estaba en el recipiente grande de 3 litros más el 0,5 de la alicuota que habían medido la creatinina y volvieron a sacar una alicuota para medir la creatinina. En este caso, esa medición de creatinina se iba a tratar de la orina bien recolectada, los que ellos llamaron, en donde consideraban todo el volumen completo. Bueno, la estrategia de comparación, entonces, con la estrategia IR iban a considerar una muestra bien recogida, o sea, bien IR, cuando la excreción urinaria de creatinina entraba dentro del índice de referencia que le había mostrado en la ecuación anterior, de hombres y mujeres. De si no entraba en el índice de referencia, se iba a considerar como mal recogida. Con la estrategia S, que la ecuación era validada en una población europea, en donde sacaron un percentil poblacional, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el índice de masa corporal de los participantes de la población, y entonces se iba a considerar bien recogida, o sea, bien S, si la excreción urinaria de creatinina se encontraba entre los percentilos 10 y 90. De lo contrario, iba a ser mal S, o sea, mal recogida. ¿Alguna consideración? ¿Sí, profe? Sí, terminá con esa y quiero acotar algo en la anterior. Terminá nomás. Bueno. Algunos ítems a tener en cuenta es que ellos midieron, se hizo la medición de creatinina en un método enzimático, en un autoanalizador Vitros 4600. Además, obviamente se registraron el peso y la altura de los participantes y también se calculó el índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado. Y el análisis estadístico se realizó con los programas el SPSS y un programa de epidemiología análisis. Y después, para evaluar el desempeño, se calculó el coeficiente de concordancia kappa, y para evaluar la magnitud de la diferencia,
se calculó el tamaño con el efecto de la delta de Cliff, que más adelante le voy a comentar las dos. Profe, no sé qué quería decir. Sí, la anterior puedes poner. Sí. ¿Está? Más arriba. Ahí cuando ellos, no, la clasificación, lo que está en fondo verde, ahí clasificación de referencia de las muestras. Creo que vamos desfasados. No, lo que tenías antes. Ahí, se te pasa de largo. No, una antes. La anterior. Las estrategias de comparación. No, la anterior, la filmina anterior. Donde aparece esta clasificación de referencia ahí. Ahí la clasificación de referencia de las muestras en mal recogidas y bien recogidas se consideró gold estándar. Me parece que sí, que estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que se basó en la declaración de certeza de los sujetos. Yo creo que se basó en el procedimiento que a continuación se explica. Claro. Se consideró bien recolectada cuando tenía todo el volumen completo y mal recolectada cuando le quitaron la última orina de la mañana, tal como está explicado en los procedimientos. No, ellos para comparar después cuando hacen los cálculos, ellos toman, porque ellos ya saben la información, decía, como toman como verdadero, porque ellos, o sea, manejan, digamos, cuál está mal y cuál está bien, o sea, esa fue la estrategia. ¿Por qué? Porque ellos explican que el gold estándar es el ácido paraminobenzoico, que se puede calcular, digamos, si recolectaron bien, pero es muy difícil hacer en el laboratorio y es costoso. Eso recalcan en el paper. Entonces lo que ellos hicieron es siempre confiar de que tomaron bien la muestra. Entonces ellos manipulan, por decir una forma, cuál está mal, quitándole ese pequeño volumen del último frasco. Y cuál está bien, todo el volumen del frasco. Siempre estoy de acuerdo. Confiando. Ajá. Sí, estoy de acuerdo, Javier, con todo lo que terminé de decir, y al final ellos aclaran que hubo una debilidad, una limitación del estudio, que no usaron el gold estándar del paraminobenzoico. Lo que digo que acá cuando escriben que se basó en la declaración de certeza, no, la clasificación de referencia, ellos asumen procedimiento A versus procedimiento B. Claro, El A lo asumen como mal y después reconocen que solamente están detectando cuando les falta. Si está recolectada en exceso, este procedimiento se les va a escapar ese error. Sí. Y el B cuando no le sacan nada, digamos. Parece que eso no es lo que yo le encuentro el cuestionamiento, que en realidad no se basó en la declaración de certeza. Ellos asumen como muestra de referencia, como bien o mal la clasificación, la muestra entera que me traen está bien. Y si le saco la última de la mañana, está mal recolectada, digamos. El trabajo está bien hecho, solo esa frase me parece que... Perfecto. No, claro, pero por ahí es porque aún así hay que creerle que tomaron bien la muestra, porque por ahí tomaron mal y uno por supuesto. Bueno, ese ya es, claro, pero la virtud del estudio es que si tomaron mal la muestra, no te interfiere en el diseño del método. Exacto. Porque vos solo estás mostrando cuál tiene más sensibilidad en la comparación de las dos estrategias, me parece. Estuvieron muy ingeniosos. Ajá. Bien, gracias. ¿Puedo? Sí. Sí. Lo que yo entiendo es que como ellos no tienen un gold standard, porque el paraminobenzoico es complicado para usar, asociaron como gold standard confiar en lo que los recolectores le dijeron. Eso es lo que yo entiendo. La declaración de certeza de los sujetos de haber cumplido estrictamente el protocolo es la referencia gold standard. ¿Vos no entendés así, Alberto? No. Yo entiendo que ellos clasifican en base a sacarle la última muestra, como lo explican ahí abajo. Eso viene después, es procedimental. Claro, pero teóricamente ellos no tienen contra qué comparar. Es que cuando calculan
así, porque yo estuve mirando bien los cálculos, cuando ellos establecen la sensibilidad, la especificidad, todos los valores que calculan, después toman como verdaderos este procedimiento. El A es la muestra mal recolectada, y el B, donde no le sacan nada, es la muestra bien recolectada. Ese es su clasificación de referencia. Incluso durante el trabajo, en todo momento la clasificación de referencia es el A versus el B. O sea, bueno, después seguimos, que siga nomás y... Seguimos. Bueno, sí. Bueno, con respecto a las pruebas estadísticas utilizadas, en este caso utilizaron pruebas no paramétricas, en donde en este caso no requieren plantear su media ni su dispersión de la población. Algunas características de las pruebas estadísticas no paramétricas es que es la única alternativa cuando el tamaño de la muestra es pequeño, como en este caso que eran 69 participantes. Son más fáciles de aplicar. Se puede usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones, que en este caso eran hombres y mujeres. Se puede usar con datos ordinales o nominales, en este caso eran nominales, que en realidad las clasificaban como bien o como mal. Pero es importante aclarar que si se puede usar una prueba paramétrica y se usa una prueba no paramétrica, justamente va a haber pérdida de información porque no se puede usar en un tamaño de muestra grande porque se va a hacer muy laborioso y se va a haber pérdida de información. Después ellos usaron la prueba de Matt-Whitney, que esto se usa cuando el estudio se usa con dos muestras independientes, en este caso eran hombres y mujeres, y se compara esos dos grupos justamente cuando se mide una variable no paramétrica, o sea que no tiene una distribución normal. Los datos no se distribuyen normalmente, justamente se usan en una prueba no paramétrica. El tamaño de la muestra es pequeño, está bien usado, digamos, porque eran 69, y lo más importante es que los grupos son de diferente tamaño. Eran 13 hombres contra 56 mujeres. Después usaron el coeficiente kappa, que el coeficiente kappa mide el grado de acuerdo entre observadores que están analizando una misma variable o varias variables, siempre excluyendo las concordancias atribuibles al azar, digamos. Y ellos usan la escala de Landis y Koch, en donde menos de 0 no estaban de acuerdo los observadores, digamos, y más de 1 el acuerdo era casi perfecto. Y también usan el delta de Cliff, que el delta de Cliff es un parámetro complementario al coeficiente kappa, que lo que hace es determinar el tamaño del efecto de esa diferencia que se ve en el coeficiente kappa. Y justamente dice permitiendo inferir el tamaño e importancia clínica de dicha diferencia. Y ahí la escala de valores tenemos de 0,15, un tamaño del efecto es pequeño, 0,33, el tamaño del efecto es mediano, y 0,47 o más, el tamaño del efecto es grande. Bueno, con respecto a los resultados, en esta tabla vamos a ver que entre hombres y mujeres no hubo una diferencia significativa entre la edad, el índice de masa corporal y el volumen de 24 horas. Todos tienen una P mayor a alta, digamos. En esta tabla vemos que con respecto a la diuresia, al volumen de 24 horas, no hubo una diferencia significativa entre las que estaban bien recolectadas con las que estaban mal recolectadas. Tienen una P alta también.
Lo mismo ocurrió en hombres y mujeres, en ninguno se vio una diferencia significativa. En cambio, en la excreción urinaria de creatinina, sí hubo una diferencia significativa en cuanto a la muestra bien recolectada de la mal recolectada. Se ve que la mal recolectada da menor con respecto a la que estaba bien recolectada, tienen un P mucho menor a menos 0,05, que es una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en este caso, usaron el delta de Cliff justamente para evaluar el tamaño de esa diferencia, y en ambos, tanto en hombres como en mujeres, dio un delta de Cliff mayor a 0,47, que significa que el tamaño del efecto es grande. Bueno, en esta tabla lo que hacen es clasificar, comparar justamente la clasificación de referencia mal R y bien R con las estrategias IR y la estrategia S. La estrategia IR, con respecto a las mal, a las que ellas clasificaron como mal, era un número de 70. De esas 70, 44 estaban de verdad mal recolectadas y 26 estaban bien recolectadas. Y con respecto a las que estaban bien recolectadas, de las 68, 43 en verdad estaban bien recolectadas, o sea, una especificidad de 62%, y de esas bien, 25 en realidad estaban mal recolectadas. Con respecto a la estrategia S, ellos la clasificaron, del total de muestras, la clasificaron mal a 43. De esas 43 estaban en verdad mal recolectadas 39, y solo estaban bien recolectadas 4. Y con respecto a las bien recolectadas, que estaban en verdad bien recolectadas, tienen un 94% de especificidad para detectarlas bien recolectadas. Bueno, y ahí hicieron todo el análisis estadístico, utilizando el coeficiente kappa. Se ve que la estrategia IR tiene un coeficiente kappa de 0,26 versus la estrategia S, que tiene 0,51, que ese 0,51 se interpreta como una concordancia moderada en comparación a una concordancia débil que tiene la estrategia IR con respecto a la clasificación de referencia. La estrategia IR clasificó incorrectamente a 51 muestras del total, que eran 138. Un aporte nomás así, ¿Sí? con el tema del coeficiente kappa, que se utiliza mucho para los medicamentos. O sea, vos tenés los dos grupos, uno que recibe el placebo y el otro que no. Entonces, cuando vos aplicás el coeficiente kappa en tratamientos médicos... Fabi, si querés repetir lo que estabas diciendo. Tenés silenciado el micrófono, Fabi. Fabi. Inteligente. Ah, ¿ahí se escucha? Sí. No, lo que decía es que en el caso de los medicamentos, que vos tenés dos grupos, uno que recibe el placebo y el otro que recibe el medicamento, necesitas que la concordancia entre los dos grupos sea grande, es decir, no haya concordancia, porque si hay concordancia con el grupo que toma placebo, quiere decir que no es efectiva la droga. En este caso es al revés, nosotros necesitamos que la concordancia entre el gold estándar y la estrategia que utilizaron sean altas o haya concordancia. Sí, eso nos va a aclarar con respecto al coeficiente kappa. Bueno. Bueno, con respecto a la sensibilidad y especificidad, vemos que la estrategia IR es más sensible, pero la estrategia S es más específica. Después, calculando el coeficiente de probabilidad positivo, la estrategia IR es 1,7, o sea, casi 2, y la estrategia S es 9,8. Entonces, esto quiere decir que la estrategia S
es 10 veces más probable de clasificar una muestra mal recogida que en verdad esté mal recogida. En cambio, la estrategia IR es mucho menor. Bueno, como conclusiones del trabajo, se ve que es significativo la pérdida de la última micción para la excreción urinaria de creatinina, porque produjo una disminución estadísticamente significativa. A su vez, lo que dije recién, que la estrategia S demostró un mejor desempeño que la IR, debido a que es 10 veces más probable de clasificar mal una muestra que en verdad está mal clasificada, mal recogida, y que la estrategia IR es mucho menor. También es esperable que ninguna de las dos estrategias sea totalmente representativa de la población argentina, ya sea que la estrategia S se había evaluado allá en una población europea. También tener en cuenta que la estrategia IR solo tiene en cuenta el peso, mientras que la estrategia IS tiene en cuenta el índice de masa corporal, que es mucho más completo. Otro aspecto es los intervalos de referencia. Para cuando hicieron el intervalo de referencia para la excreción urinaria de creatinina, o sea que era la estrategia IR, se hizo en la década de los 60 y no se sabe con qué método se realizó la medición de creatinina, que en este caso se hizo con un método enzimático. Y otra limitación del estudio que solo se contempló como causa de mal recogida la pérdida de la última micción. Muchas veces las muestras están mal recogidas, pero por exceso, no porque se le haya perdido muestra, digamos. Entonces concluyeron que la estrategia S fue mejor que la estrategia IR, justamente para detectar las muestras de orina de 24 horas por pérdida de la última micción correspondiente a la orina de 24 horas en una población adulta de Argentina. Y eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación. No sé. Yo voy a agregar algo en el chat nomás porque es medio complicado, pero excelente, Cintia. Gracias, Pepe. ¿Qué usan actualmente en los servicios, por ejemplo el de Cintia ahí en química, como para... Nosotros usamos la excreción urinaria de creatinina. En realidad la determinación de esta excreción urinaria de creatinina, que es la creatinina en orina por la diuresis. Y nosotros para corroborar si es que tenemos el peso, porque muchas veces no tenemos el peso del paciente, dividimos esa excreción urinaria de creatinina por el peso del paciente para corroborar si está bien o no. y O eso, la MDRD. y eso hacen versus el intervalo de referencia, digamos. Claro, sí. Y este estudio que lo evaluaron es para ver si cambian, digamos, la forma de verificar, digamos, si hubo una buena recolección de la orina. O sea, ¿tienen pensado eso, no sabes? No, en realidad yo lo elegí porque justamente es algo que nosotros lo hacemos, o sea, ahora que yo estoy en el servicio, y me interesó, digamos, pero el hecho de que sea, de la fórmula esa, que sea en una población europea, es como que te limita, digamos, pero se podría probar, digamos, si tiene o no correlación o da algo parecido.
En el pediátrico, ¿cómo era que hacía antes? No me acuerdo más de mis épocas de residente. Kelly. O cualquiera que haya hecho, que esté rotando o roto. ¿Está Kelly? ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. Nosotros habíamos visto una fórmula de Walser, no sé si ustedes se acuerdan, un índice de Walser para evaluar si estaba bien o mal corregida. Aparentemente no tiene nada que ver con esto. ¿A alguien se le ocurrió comparar? Yo no recuerdo que la... Creo que hola a todos. Primero, felicitarla a Cintia por la presentación. Sí, Y pedirle es cierto. disculpas porque me me uní un poco tarde. Y después, bueno, simplemente comentarle, digamos, la de Walser sí también, creo que es la que Gigi me había pasado. Me acuerdo que Ezequiel Grimberg usaba cuando estaba en Machagay. Bueno, creo que para los chicos se usaba otra, pero sí, Gigi me había pasado un trabajo donde hablaba de todas las fórmulas que se podían aplicar. Nosotros por ahí el limitante que tenemos en el laboratorio es que hay que empezar a acostumbrar a los médicos y a los pacientes de que nos anoten el peso, la talla de los pacientes, porque desconocemos esos datos, o lo ideal sería que se está pensando con las chicas, digamos, de pedir que se coloque una balanza ahí, no son tanto los clearance que tenemos de ambulatorio, y que se le tome el peso y la talla ahí en el momento al paciente. Pero bueno, lo que hacemos por ahora, con los datos que tenemos, a veces podemos aplicar, como dijo Cintia, usamos la estrategia de la IR, digamos, y en otros casos no tenemos nada, lo comparamos con el MDRD, a ver cómo nos da con el calculado y comparar lo que nos dé más o menos parecido. Muchas veces nos surgen dudas o nos dan muy diferente eso, pero después se deja para cuando viene el paciente a retirar el resultado, consultarle cómo juntó la orina, que nos cuente. Muchas veces se juntó mal y otras veces refiere que juntó muy bien y nos daban diferente, digamos, con el cálculo del MDRD y con lo que nosotros tenemos del clearance. Y a veces el paciente no sabe cuál es el peso exacto que tiene, porque no se pesa hace un montón. Hay pacientes que dicen, no sé cuánto mido. Tenemos bastante limitantes, pero creo que no es algo imposible, digamos, de mejorar y de que se pueda hacer eso, implementar. Lo ideal sería tener la balanza con el medidor y registrar esos datos ahí en el momento del paciente. Y también estar un poco más con el administrativo a la hora de que den las indicaciones de las orinas 24 horas, porque también es cierto que por ahí en el apuro, de haber tanta gente y todo, quizás se le da de manera rápida y uno porque entiende la manera de juntar, quizás le parece que es algo sencillo, pero realmente cuesta entender a veces a la gente, y no solo a los pacientes, sino que también tenemos un montón de drama. Nosotros tenemos muchas pacientes embarazadas, que ahí tenemos también otra limitante, que ninguna de estas fórmulas se hicieron los estudios en paciente embarazada, así que también tenemos ahí un desafío lindo, y en las salas mismas, digamos, los enfermeros y los médicos que son los encargados de darle las indicaciones a las pacientes que están internadas para que junten el clearance, tenemos muchísimos problemas, o sea, muchas de las orinas se rechazan porque están muy mal juntadas. Así que bueno, es un comienzo, la verdad que está bueno esto, se podría hacer un trabajito así, comparar cuál funcionaría mejor para nuestra población. Sí, sin duda, y además es arduo el trabajo de explicar y que te cumplan con las indicaciones. Sí. Quiero comentar dos cositas. Respecto al trabajo, como lo puso bien Cintia, la estrategia S muestra que tiene una mejor especificidad, es decir, tiene la probabilidad de acertar
Una muestra bien recolectada la puedo aceptar 94% y rechazarla, mal rechazada, solo en un 6%. Pero tiene una baja probabilidad de acertar en muestras mal recogidas. Estoy leyendo lo que les escribí en el chat. O sea, rechazar 56% y aceptar 43%. O sea, es baja su sensibilidad. Pero ahí yo encuentro un punto de mejora, porque cuando ellos establecen esta estrategia, toman el percentilo central del 90%, dicen, si tiene una creatininuria entre el percentilo 10 y el percentilo 90, listo, la asumo como bien recolectada. Pero es un percentilo muy amplio, muy amplio. Entonces, lógico que va a tener baja sensibilidad. Esta misma estrategia, si uno usara con percentilos 25 y 75, seguro vas a levantar la sensibilidad. Y estaría interesante ver en cuánto cae la especificidad. Porque si ustedes se acuerdan, en la curva ROC estamos navegando en una zona donde ganamos en una y perdemos en otra. Lo que le quiero decir que ahí está el punto de mejora. Achicar ese intervalo, tomar el percentilo 25 y el 75, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Por otro lado, hay un trabajo chileno que estuve buscando y encontré, y está bueno, un trabajo del 2020, yo les puse ahí la referencia en el chat. Lo que ellos hicieron fue comparar 8 fórmulas que estiman la creatinina urinaria de 24 horas. Así como planteaba Kela, una de las fórmulas es la de Walser, que aparece. Después hay otras de distintos países y los chilenos terminan proponiendo otra basada en regresión lineal múltiple, que también le incorpora varias variables, digamos, le incorpora, además del sexo, la edad, el índice de masa corporal es en este caso, el otro caso el peso, etc. Van teniendo mayor precisión en la estimación de la creatinina. Yo no conozco el detalle de esas otras 7 fórmulas, pero la fórmula que pone de categoría peso pesado, digamos. Es decir, porque fíjense que en la fórmula esta de los europeos que mostró Cintia, están teniendo la variable del peso, pero ya te digo, vos tenés un peso alto por obesidad, nada que ver con el que tiene jugador de rugby. Obviamente va a tener el de jugador de rugby una creatininuria mucho más alta porque es puro masa muscular, y el obeso mucho más baja porque poca masa muscular. De manera que todavía hay un punto para investigar acá, buscar dentro de esas fórmulas. Le digo, el artículo chileno no alcancé a ver, pero así como ellos encuentran 8 fórmulas, buscar alguna que haya tenido en cuenta, por ejemplo, el perímetro de cintura, algo que te discrimine, porque ahí estamos teniendo un error importante, digamos. En este estudio que muestra Cintia, si ustedes se fijan, el índice de masa corporal estuvo en todos normal. Hay algunos varones con índice de 26, o sea que no es nada, están entre 20, 21 y 26, o sea, está muy bueno el estudio, pero hay que tener en cuenta que solamente, digamos, estas conclusiones en individuos que no tienen sobrepeso, tampoco tienen delgadez extrema, porque ahí tenés otro problema. El delgado extremo, digamos, es otro, digamos. O sea, en definitiva, es un campo interesantísimo. A mí me generó mucho interés, así que si quieren seguir estudiando este tema, yo me anoto. En una primera etapa creo que es seguir haciendo una búsqueda bibliográfica, digamos. Así como este trabajo chileno tiene 7 fórmulas que estiman, y después otros trabajos como el que mostró Cintia, donde ya entran a comparar, hay mucho todavía para seguir investigando y después animarse a hacer un trabajo en población nuestra. Eso nada más. Gracias, profesor. Albert, Sí. yo quiero preguntar en realidad a todos, ¿qué tendríamos que priorizar, sensibilidad o especificidad? Porque de última...
si vos querés ganar en las dos, achicás el rango, los percentilos para ganar en las dos, ¿no conviene priorizar una que otra? No, si vos achicás los percentilos vas a ganar en sensibilidad nada más y vas a perder en especificidad. ¿Y eso es lo que queremos? Y en este caso está complicado, pero en principio sí, digamos. En principio lo que vos querés es mayor sensibilidad para detectar una muestra que está mal recolectada. Por eso, si ustedes se ponen a hacer la tabla de 2×2, en este caso, en la parte superior van a tener la clasificación de referencia. Y al costado, en la columna a la izquierda, van a tener la estrategia. Y el verdadero positivo es el que realmente recolectó mal y vos lo clasificaste como mal recolectado. Respondiendo a tu pregunta, es tu primer interés, tener alta sensibilidad. Pero también es bueno que la especificidad no sea mala para que vos no tengas falsos rechazos, ningún falso, sobre todo los falsos positivos también. Así que, pero sí, yo priorizo, me parece, tener más sensibilidad. O sea, le podemos mejorar a esa estrategia S, pero haciéndole con percentilos más estrictos. Sí, para mí también priorizo, y que de hecho le decía a Cintia que con los datos que estaban para mí en el trabajo, yo me quedaba con la estrategia IR por la sensibilidad, digamos, que prefería detectar de más de última que estaban mal, pero no, o sea, repetir de última la orina, que no cuesta tanto, digamos, pero no estar informando algo que está mal recolectado. No sé, yo prefiero también sensibilidad. Y algo también como para comentar nomás, la mayoría de los nutricionistas hoy en día, y cuando uno se hace toda una evaluación nutricional, ya ni siquiera miran más el índice de masa corporal, o sea, nosotros seguimos usando el índice de masa corporal para todo esto, pero por ejemplo, yo les cuento una situación personal, pero como para tenerlo, digamos, ya que vino al caso esto. Yo me fui ahora a hacerme toda una evaluación nutricional y mi índice de masa corporal estaba perfecto, pero sin embargo, a la hora que me hacen la evaluación del porcentaje de grasa corporal respecto a muscular, predomina la grasa corporal. La verdad que yo me quedé re sorprendida, porque no me esperaba eso, digamos, pero eso, o sea, me hizo mucho ruido cuando me mostraron eso. Dije, bueno, ¿qué estamos haciendo? Digamos, pues nosotros usamos el peso para estimar si está bien la creatininuria, tenemos en cuenta el índice de masa corporal para ver si le sumamos o no la estimación del filtrado glomerular a los diabéticos, no sé, miles de cosas que estamos usando eso y que estamos muy lejos, digamos, de lo que es la realidad del paciente. Nada más para comentarle. Sí, es un tema interesantísimo para seguir trabajando. Pero cualquiera sea la fórmula, hay las fórmulas que comentaron que Heiji usa una fórmula, en Corrientes pone Celeste, que en el pediátrico, bueno, usaba otra, qué sé yo, cada uno usa una, los chilenos proponen otra, y hay 7, 8 fórmulas. Lo importante por lo menos es saber cuál es la sensibilidad, la especificidad que está teniendo tu fórmula y en qué población fue validada. En este caso, la fórmula europea nos queda la pregunta para investigar, digamos, exactamente en qué población, porque cuando le digo población, no alcanza con decir europea, en realidad la raza no es, en este momento no es una referencia, porque en Francia el 50% de la población son negros, con una masa muscular mayor por la raza que los blancos franceses de piel blanca, así que digamos, decir la palabra europeo no te sirve de mucho. Pero en el trabajo de los chilenos, por ejemplo, que está bueno, ellos tienen muy pocos criterios de exclusión, entonces tienen índice de masa corporal con un rango amplísimo, amplísimo, no me acuerdo en este momento, pero entraban de todo, desde muy delgado hasta muy obeso y así. Entonces, es otro detalle que hay que tener en cuenta, digamos. Más vale clasificar las distintas poblaciones y probar tu fórmula, cómo es en delgado, cómo es en normopeso, cómo se comportan sobrepesos, en obesos, en población musculosa.
Y esa población musculosa va a tener un índice de masa corporal alto, pero no tiene nada que ver con el obeso. Entonces, en cada una de esas poblaciones, ¿cómo se comporta tu fórmula de estimación de la creatininuria que al final vas a usar para validar la muestra que te traen? Muy bueno, Cintia, muy bueno este teneo. Cintia, y ahí en Perrando detectan algunas mal recolectadas, ¿cómo hacen? ¿Piden nueva muestra o informan el estimado? ¿Cómo se maneja? Se pide nueva muestra, Mati. Sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Cintia, tenés apagado tu micrófono. Sí, pero pensé que le estaba preguntando a Cintia. Justo las dos el mismo nombre, así que sí, pedimos nueva muestra, Mati, cuando tenemos duda o no nos cierra y el paciente por ahí tampoco o no sabe referir si punto bien, o ya te empieza a dudar o algo, pedimos nueva muestra ante la duda, se pide nueva muestra. La mayoría de ambulatorios repiten, la mayoría de las pacientes internadas no lo repiten. No sé qué harán, digamos, pero... Y a veces en las pacientes internadas, en las embarazadas, digamos, que no usamos ninguna de estas fórmulas, si tienen medio en el límite de la excreción urinaria, se le pone una nota, se le informa, pero va con un signo de pregunta, recolectó toda la orina 24 horas, como para que repetir es la idea, pero la mayoría de las veces no lo repiten. Bueno, gracias. ¿Y el índice estimado los informan en algunos casos o no? Sí, la tasa de filtrado glomerular estimado, sí, le informamos a todos los pacientes diabéticos, a los hipertensos, a esos dos, a esa población, digamos, es la que le informamos. ¿Y A qué veces fórmula están utilizando? Usamos la MDRD4 y la seca de EPI para pacientes mayores de 71 años, de 71 años para arriba, que es lo que estaba establecido en el servicio, digamos, ahora en el último, en la diplomatura, en el módulo de enfermedad renal, hablaban que para adultos hay otra fórmula, que no es ni la seca de EPI ni la MDR2, era, no me acuerdo bien, sí, la verdad era UGE o algo así creo que se llamaba, ¿no? Puede ser, sí. Otra fórmula para adultos mayores, que no sé, tenemos que ver si cambiamos o seguimos de la misma manera, pero por ahora sí, MDRD para todo, excepto para los mayores de 70 años. Gracias. No, Elías pregunta qué problemas le encuentran al índice de Walser. Si alguien puede responder. ¿De las redes? Yo ya puse mi respuesta No, Ahí contestó en el chat. Bien. en el chat. sí, yo creo que hay mucho para seguir investigando. Sí, Está muchísimo. bueno. Porque Es la verdad que interesantísimo. claro, te aparecen 10.000 variables si te pones a hurgar un poco. Me gustó tu idea, Alberto, de ir, digamos, discriminando poblaciones, pero se complejiza la rutina también, no sé. O sea, No, pero es un estudio que lo puedes hacer sin apuro, digamos, que te puede llevar 6 meses, un año, no, vas está bien, juntando digo, muestras con distintas... después cuando vos estás validando resultados tenés que tener todos los grupos como para sí, ir sí, comparando, claro. bueno, qué sé yo, Sí, igual sí. está bien. Sí, es cierto.
Bueno, ¿algún comentario más? Elías, ¿vos querés algún comentario en particular? El chat queda grabado, así que cualquier cosa, si quieres después acceder a todo lo que se charló ahora en el chat, que hubo bastante escrito, digamos, nos piden y les pasamos. ¿Le puedo compartir ahí la pantalla, mostrarle el trabajito de los chilenos como para decir, bueno, acá hay bastante para... El trabajo tiene muchos defectos, digamos, pero tiene el mérito que comparó 8 fórmulas y la de Walser está entre las que mejores funcionó. Lo que ellos hacen es comparar distintas fórmulas para estimar la creatinina urinaria de 24 horas respecto a lo que realmente miden. O sea, vos tomás una medición, vos recibís una muestra, no importa si está bien, sí, importa que esté bien recolectada, perdón. Asumen que está bien recolectada, pero en la comparación de fórmulas, algunas resultan mejor que otras. Pero en realidad solo te dispara la idea para buscar y seguir buscando mucho, digamos. Sí, siempre Walser es una mejora importante, mucho mejor que un intervalo de referencia histórico con un método de creatinina histórico. Obviamente tenemos que tener un error analítico muy bajo, ¿no es cierto? Muy, muy bajo. En este trabajo que presentó Cintia, se fijaron que el error analítico total es del 4% para creatinina, así que bajísimo. El sistemático y el aleatorio son muy bajos. Eso es importante. Bueno, también que usaron creatinina enzimática. Pero usan un método, creo que de química seca, si no me equivoco, ¿eh? No, eso no sé. Albert, mandanos el Sí, trabajito. porque mencionan el autoanalizador. Vitros o algo así era el autoanalizador. Vitros, y ese Vitros es uno de química, un autoanalizador de química seca. Un lector, sí, lo habíamos visto. Sí, ese usan. Sí. El Vitros 4600 de ortodiagnóstico, esos son de química seca. Un error total de 4,8, el analítico 1,9 y el bias de 1,7, o sea, buenísimo, digamos, eso es muy importante. Hola. Claro, pero tampoco se puede comparar nuestras condiciones. No, pero eso es de acá nomás, de La Plata. Sí, sí, sí. Es de Argentina. ¿Le puedo compartir ahí la pantalla para mostrarle el otro un minuto? Tiene que dejar ahí de compartir. Quedan 5 minutos. Sí, igual, Albert, podrías mandarnos el trabajo. Está, ella en el chat está, cópienlo. Mandalo a la residencia. En el chat está. Bueno, les mando la copia a Javier, le mando en todo caso, pero ahí yo les puse la cita. Cintia tiene que dejar de compartir para que comparta Alberto. No puedo, no sé dónde. Mi vida. Arriba, no tenés arriba, ver opciones, dice. Ver opciones ahí. Teóricamente cuando moves el mouse te tiene que aparecer una barra de acciones. Hola. Hola, Gigi. ¿Me escuchan o no? Sí, sí. No se escucha nada. Desde hoy que estoy tratando de entrar y no puedo. Ahí se te escucha. Ahí se me escucha. Ah, bueno. No, yo le puse ahí la fórmula que usamos en el pediátrico. Ajá, Pero el tema es que los chicos se complican mucho más todavía por el desarrollo. O sea,
es muy complejo encontrar una fórmula mágica que le indique a usted la cantidad de creatinina normal, entre paréntesis, para un niño. La única que yo encontré fue esa en un trabajo, tengo el trabajo original, y a nosotros no funciona, pero yo no tengo tampoco con qué comparar, que es el otro tema. Acá hablaba de gol estándar en la certeza de la recolección, y sí, le tenés que creer que juntó todo, nada más, porque no tenés forma de evaluar si, porque vos lo que estás haciendo en definitiva es comprobar que juntó todo en base a la excreción de creatinina, de acuerdo a su vez que eso a su vez depende del filtrado y de la masa muscular. O sea que en los chicos se nos complica demasiado ya. Y por otro lado, las técnicas, la que dice Alberto, la de vitro, creo que es en química seca, pero de cualquier manera, nosotros hicimos una comparación en el hospital hace unos años entre la enzimática y la Jaffe compensación. Y realmente en orina no existieron diferencias, fueron los mismos valores. Quizá con un poquito más de imprecisión, digamos, pero los valores eran muy parecidos. O sea, casi iguales, por no decirte iguales, tengo los valores ahí en el laboratorio. Sin embargo, en sangre sí había diferencia, bastante diferencia en cuanto a la media y en cuanto a la precisión de la técnica, digamos, pero en orina no. O sea, yo no creo que mejore porque tenga otro equipo, sino tenés que tener la fórmula correcta, digamos, como para que te involucre todo. El tema es que la que yo les puse es más o menos 6, creo que Celeste puso más o menos 4, pero en realidad eso es porque está considerando las dos desviaciones estándar. Y fíjense que se vuelve enorme el intervalo en el cual ustedes consideran que está bien o mal recolectada. O sea, no es tan sencillo tampoco. Bueno, ahí quedan 4 minutos. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí. Bueno, ese trabajo de los chilenos que le puse ahí en el chat, esa es la fórmula que ellos usan. 3,45 más el peso en kilo, por 12 más la talla en centímetros, por 3 menos edad en años, por 5 menos 3,40 si es mujer. O sea que vendría a ser algo parecido a la de Walser en cuanto a los parámetros que usan. Esta es la correlación de Pearson, un R082, entre la creatinina observada, es decir, la que ellos miden en una muestra de orina de 24 horas, y la que calculan, estimada. Pero bueno, suponiendo una buena recolección, digamos. Hay mucho por decir acá en esto. Estos son los trabajos que tienen fórmula para estimar la creatinina. Y fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabajos. Los chilenos terminan concluyendo que la de ellos para su población le funciona mejor. Acá están las gráficas de comparación de su fórmula y expresado en diferencias en miligramos por litro. La de Tanaka y otras más, la de CKD-EPI, Crocoli Gold, la de Walser, otra de Herbert. En definitiva, digamos, hay un mundo de fórmulas que intentan estimar la creatininuria. Como les decía, a mí me gustaría investigar de cada una de estas, a ver si alguna introdujo algo más que no sea la edad, el sexo y el peso, porque nos queda todavía por definir ese que tiene peso grande, ¿dónde lo tiene? ¿Lo tiene en masa muscular o lo tiene en grasa? Así que es muy distinto, ¿no es cierto? El que tenga masa muscular va a tener una creatininuria altísima. O sea que tranquilamente te puede traer mal recolectada la orina, pero te va a caer dentro de lo normal, porque como tiene mucha masa muscular, te juntó, qué sé yo, 2/3 de las orinas, el resto tiró, a la noche no juntó nada, se olvidó unas cuantas, te trae igual, como le sobra masa muscular, te va a dar dentro de lo normal, digamos. Con esto quiero decir nomás que hay mucho por seguir y está buenísimo, eso nomás. Le pongo acá arriba si quieren. Este es el artículo, le quieren sacar una fotito directamente. Es el que le puse en el chat. Pero es un disparador. En realidad tenemos que hacer una búsqueda
por unos meses, digamos, una búsqueda profunda, antes de empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me parece. Sí, nosotros en pediatría estamos en el horno porque no hay un trabajo hecho, chicos. Ah, sí. Ahí está mucho más difícil, Kelly. Aparte, te imaginas que muchos de los valores, esto vos lo comparás, los chicos que tenemos nosotros que son desnutridos, algunos con enorme sobrepeso, o sea, toda una variedad que al final uno no sabe si realmente está eliminando ¿cómo es? Las orinas porque juntó mal. No tengo forma de comprobar más que tener ese rango que conseguí de casualidad buscando en la bibliografía porque no encontré otro. Eso que se va a cortar enseguida. La Sí, se va a cortar. La SAP trabaja con un rango, o sea, un rango bastante amplio para evaluar la creatininuria en chicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por aportes. conectarse. No, gracias, Cintia. Gracias. Excelente. Gracias a todos, che. Muy bueno. Gracias. Tema. Muy Sí, bueno gracias. como lo analizó y lo presentó también. Gracias también.